Entonces aquí para terminar esta última parte que corresponde a inferencia estadística, vamos a ver los test de hipótesis. Habíamos dicho cuando iniciamos el apartado de inferencia estadística que esta se dividía en tres grandes grupos y el primero de ellos fueron las distribuciones muestrales. Luego pasamos a ver las estimaciones de parámetros y por último entonces ahora vamos a adentrarnos al tema de los test de hipótesis o ensayos de hipótesis también se les llama. Y existen varios casos. Nosotros vamos a ver varios ejemplos, pero no vamos a poder abarcar todos los casos posibles. Entonces, lo que sí tenemos que manejar es que los test de hipótesis se hacen para muestras grandes y también para muestras pequeñas. Vamos a ver para los dos casos qué herramienta se utiliza para ambos casos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a demostrar en este caso? Lo que vamos a demostrar es la veracidad o la falsedad de eh, nuestras hipótesis, diríamos, pero en realidad son de las conclusiones que vamos a sacar. Y a la par de eso, entonces, para que tengan en cuenta nada más, como ya les había dicho en otros materiales, todo lo que nosotros dimos hasta ahora, todo lo que se refería a estadística descriptiva, media, mediana, moda, desviación típica, desviación media, varianza, probabilidades simples, probabilidad condicionada, teorema de Bayes, todo eso sigue valiendo. Esas fórmulas no varían. Entonces, si necesitamos aplicar eso como un cálculo auxiliar para poder realizar la parte de inferencia estadística, tenemos que utilizarlo. Entonces, si pide calcular la media, tenemos la fórmula de la media para datos sueltos, para datos agrupados. Si necesitamos calcular la desviación típica, sabemos cómo se calcula a través de la varianza y cosas así que sí o sí tenemos que ir utilizando. Entonces, eh, por eso acá les coloqué luego para que tengan en cuenta de que a veces necesitamos tomar decisiones relativas a la población y solamente lo que tenemos son las informaciones de la muestra y por eso es que entra digamos, en juego los test de hipótesis, ¿verdad? Entonces establecemos la hipótesis que es para nuestra investigación y ahí vamos a determinar si estamos yendo por buen camino o debemos cambiar lo que estamos haciendo. ¿Qué son las hipótesis o qué es una hipótesis en este caso? Es una suposición, ¿verdad? Siempre la hipótesis es una suposición, pero en el caso de la estadística, entonces es una suposición acerca del valor de un parámetro de una población. De ahí es que ustedes van a ver que en algunas hipótesis vamos a estar trabajando sobre la media, en otras hipótesis vamos a hablar de la proporción, en otras vamos a hablar de esa diferencia de medias, diferencia de proporciones. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a verificar realmente la validez es de un parámetro. Entonces no siempre va a ser sobre la media, puede ser sobre la proporción, puede ser sobre la diferencia de medias también, ¿verdad? Entonces, en ese caso, siempre va a ser un parámetro de una población que establecemos con el propósito de discutir su validez. Algunos ejemplos de hipótesis pueden ser: el sueldo promedio de un profesional es $2.500, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando de una media, porque dice el sueldo promedio. Entonces, ahí nuestra hipótesis sería que, ¿verdad?, la media es igual a 2.500, ¿verdad? Si lo hacemos, si lo vamos a escribir en forma de símbolos, ¿verdad? Entonces sería media es igual a 2.500. Esa viene a ser la hipótesis. El siguiente ejemplo, el 20% de los jóvenes universitarios fuma. Entonces ahí también es una hipótesis, pero estamos haciendo relación a qué, a la proporción, porque dice el 20% de los jóvenes universitarios. Entonces, en este caso, entonces la hipótesis sería la proporción es igual a 0,2, que viene a ser 20, ¿verdad? 20% es igual a 0,2. Recuerden que no utilizamos nunca los porcentajes en los cálculos, siempre lo transformamos a decimal. Otra hipótesis dice: no existe diferencia entre las proporciones de hombres y mujeres que cuentan con estudios universitarios. Fíjense que ahí estoy comparando dos proporciones,
proporción de hombres y proporción de mujeres. Y al decir que no existe diferencia, lo que estoy diciendo es que son iguales. Entonces, si voy a escribir en forma de símbolo, estaría diciendo proporción de hombres es igual a proporción de mujeres. Entonces, ahí también estoy relacionando proporciones. Y en el último dice, el promedio de calificaciones de 2 cursos en matemáticas es el mismo. Entonces, tengo 2 promedios, ¿verdad? 2 medias, y entonces la media del curso 1 es igual a la media del curso 2. Esa vendría a ser la hipótesis. Estos son varios ejemplos de hipótesis y vamos a ir viendo más, ¿verdad? A medida que vayamos avanzando, pero para que tengan en cuenta siempre de que acá no solamente vamos a hacer hipótesis para verificar la validez de la media. Puede ser la media, puede ser la proporción, puede ser la diferencia de las proporciones, puede ser la diferencia de medias. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y tener en cuenta todas las fórmulas que dimos para calcular el valor de z de una distribución muestral, porque esas son las fórmulas que vamos a utilizar nuevamente. ¿Estamos? Bueno, y entonces aquí, ¿verdad? Para cerrar esta parte introductoria, digamos, para validar las hipótesis utilizamos las pruebas o ensayos de hipótesis, que son procedimientos basados en la evidencia de la muestra y en la teoría de probabilidades. ¿Por qué dice basados en la evidencia de la muestra? Porque nosotros vamos a tener como datos todos los valores de la muestra, la media muestral, la desviación de la muestra, como si fuera una distribución muestral. Esos son nuestros datos. Y nosotros vamos a calcular la validez, ¿verdad? A través de probabilidades, utilizando las probabilidades. Por eso es que les había mencionado, todas las fórmulas que utilizamos para distribuciones muestrales vamos a seguir utilizando aquí. No hay fórmulas nuevas. Sí hay de repente condiciones nuevas que vamos a tener que tener en cuenta, ¿verdad? Esto que vamos a hacer, ¿verdad? Utilizando la evidencia de muestra y también la teoría de probabilidades, nos va a permitir decir si la hipótesis que planteamos es una afirmación razonable o no, y en todo caso entonces si tengo que aceptar o si tengo que rechazarla. ¿Está? Entonces nosotros vamos a suponer algo, vamos a contrarrestar eso, hacer los cálculos para saber si eso es cierto o si no lo es. Entonces, ¿cómo se maneja la prueba de hipótesis? En primer lugar, la prueba de hipótesis tenemos que establecer el valor supuesto o hipotético del parámetro de la población antes de tomar la muestra. Entonces, por ejemplo, se dice que esa suposición que queremos probar, ¿verdad?, es lo que conocemos como hipótesis nula y se simboliza por H sub 0. ¿Verdad? Entonces, la hipótesis nula, generalmente el problema es el que nos dice cuál es la hipótesis nula y nosotros tenemos que interpretar. En esta parte de la inferencia estadística, acá lo que más entra en juego no es saber hacer cálculos, aquí es saber interpretar los datos, porque aquí es donde vamos a escribir. Siempre suele hacer la analogía entre cuando uno va a hacer digamos, un análisis de laboratorio, un análisis de sangre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Nos vamos a hacer el análisis de sangre, nos sacan la muestra, ¿verdad?, de sangre y se hacen todos los análisis posibles y se emite un informe. Ese informe nosotros cuando retiramos nuestros resultados vamos y llevamos al médico y es el médico quien se encarga de decirnos tenés esto, tenés aquello, tu colesterol está muy alto, está muy bien, tenés diabetes, no tenés. Ellos interpretan esos resultados. En el caso de la inferencia estadística y de la investigación estadística, nosotros somos tanto, digamos, el bioquímico que hace los análisis y también somos el médico que hace la interpretación. Entonces acá, en la prueba de hipótesis, lo primero que hay que hacer es tipo, voy a reconocer los síntomas que tiene el paciente. Eso quiere decir que tengo que reconocer los datos que tengo en el problema para poder hacer el proceso. Entonces, una vez que tenemos todos los datos, tenemos toda la muestra, hacemos el análisis, ¿verdad? Ahí se procesa, digamos, se hace el análisis de sangre. Y por último, escribimos el informe. Entonces, ahí calculamos los resultados. Esa sería la parte de cálculo que se tiene que hacer. Y
obviamente que esos resultados no nos sirven de nada si es que no nos van a diagnosticar nuestra enfermedad al final. Entonces, el último punto es escribir los resultados, o sea, interpretar los resultados. Entonces acá sí vamos a escribir punto por punto todo lo que tenemos que hacer, desde los datos que tomamos hasta la conclusión a la que llegamos. Entonces hay mucha parte de interpretación. Bueno, entonces dijimos que la suposición que queremos probar se conoce como hipótesis nula y se simboliza por H sub 0. Entonces, ejemplo tenemos, dice, supongamos que deseamos probar la hipótesis de que la media de la población es igual a 500. Entonces, en términos estadísticos, digamos, tenemos que escribir de esa forma. H sub 0, dos puntos, la media es igual a 500. Porque eso es lo que nosotros queremos demostrar, que la media de la población es igual a 500. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos da como hipótesis nula. También existe otra hipótesis, ¿verdad? Que es la que difiere de la hipótesis nula y recibe el nombre de hipótesis alternativa. Y su símbolo es H sub 1. ¿Verdad? Sí o sí tenemos que tener dos hipótesis, ¿verdad? Porque tenemos que demostrar cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Entonces tenemos que tener H sub 0, hipótesis nula, y tenemos que tener una H sub 1 que viene a ser la hipótesis alternativa. Y en este caso podemos tener, para esa hipótesis nula que vimos como ejemplo, donde decía que la media es igual a 500, podemos tener tres hipótesis alternativas posibles. Obviamente que en el ejercicio, una vez que hagamos en la práctica, solamente uno va a quedar, pero en este caso, ¿cuáles serían, digamos, las posibilidades que tenemos? Podemos decir que la media de la población no es igual a 500 directamente, entonces en este caso tendríamos esto, ¿verdad? Que H1 es igual a, o sea, H1 es media, no es igual a 500, o también se puede decir diferente a 500. Podríamos decir también que la media de la población es mayor que 500, entonces media es mayor a 500. Y podemos decir también que es menor, entonces H1, hipótesis alternativa, media es menor a 500. Siempre vamos a tener estas opciones, ¿verdad? La hipótesis nula siempre va a decir que es igual, ¿verdad? Que la media, la proporción o lo que sea que queramos verificar es igual a algo. Esa es la idea central. Y la hipótesis alternativa es la que le va a contrarrestar. Entonces, ¿cómo le va a contrarrestar? Diciendo que es diferente, que es mayor o que es menor. Esas serían sus contradicciones. Puede decir también que es mayor o igual, menor o igual, de repente, ¿verdad? Pero generalmente dice que es mayor o que es menor nada más, o en todo caso dice que es diferente. ¿Está? Bueno, estos serían los tipos de prueba de hipótesis, o sea, no en realidad tipos de prueba, sino los elementos que necesitamos para esa prueba de hipótesis. También, obviamente, dentro de todo esto están los errores. Sí o sí vamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque vamos a manejar probabilidades. Y como ustedes saben, las probabilidades tienen un porcentaje de éxito y un porcentaje de fracaso. La diferencia dentro de todo lo que nosotros ya vimos es que el tipo de error que vamos a cometer podemos manejarlo, ¿verdad? Nosotros decidimos cuánto queremos cometer de error. Y esos errores pueden ser de dos tipos. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2. Si rechazamos una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, entonces estamos cometiendo un error de tipo 1 y su símbolo es alfa. Si por el contrario aceptamos una hipótesis nula cuando ésta tiene que rechazarse, entonces decimos que se ha cometido un error de tipo 2 y su símbolo es beta, ¿verdad? Entonces aquí hay una pequeña tablita para que tengan en cuenta, ¿verdad? Tenemos la población y cuál es la decisión que vamos a tomar. Si H sub 0 es verdadera y nosotros no la rechazamos, estamos tomando la decisión correcta. Pero si H sub 0 es falsa y nosotros no la rechazamos, entonces cometemos un error de tipo 2, ¿verdad? Tenemos que rechazar esta hipótesis. ¿Por qué? Porque es falsa, ¿verdad? Y nosotros no la rechazamos, entonces cometemos error de tipo 2. Si H sub 0 es verdadera y nosotros rechazamos esa hipótesis, entonces el error es de tipo 1.
En cambio, si es falsa y la rechazamos, entonces la decisión también es correcta. Bueno, esos serían los tipos de errores. Entonces tenemos error de tipo 1 y error de tipo 2, ¿verdad? El tipo 1, cuando la hipótesis nula es verdadera y nosotros, ¿verdad? Y nosotros rechazamos esa hipótesis. Y el error de tipo 2 es cuando la hipótesis nula, ¿verdad?, es falsa y nosotros decimos que es verdadera. Bueno, y ahora viene algo muy importante, que es el nivel de significancia. Cuando hicimos estimación de parámetros, nosotros, para hacer los intervalos de confianza, hablábamos de un nivel de confianza. Ahora para nosotros es un nivel de significancia. Entonces, la probabilidad máxima con la que queremos tomar el riesgo de un error de tipo 1 se llama nivel de significancia de la prueba. Generalmente lo que nosotros, el riesgo que queremos tomar es solamente cometer errores del tipo 1. No queremos cometer errores de tipo 2. Esta probabilidad se especifica antes de que se hayan tomado muestras, para que los resultados no influyan en nuestra decisión. Entonces nosotros, antes de tomar la muestra y de hacer todo el análisis, lo primero que hacemos es decir cuál va a ser el nivel de significancia con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, dice un nivel de significancia del 5% indica que el error de tipo 1 es alfa igual a 0,05. ¿Esto qué significa? Que hay posibilidad de 5 en 100, ¿verdad? De 5 en 100, que es muy poco, de que rechacemos la hipótesis nula cuando deberíamos aceptarla, ¿no? Y existe entonces tenemos entonces la confianza del 95% de que vamos a tomar la decisión correcta, ¿verdad? Entonces, si el nivel de significancia es 5%, eso significa que hay una confianza del 95% de que vamos a decidir bien. Entonces, si queremos tener una confianza del 99%, nuestro nivel de significancia tiene que ser 0,01. ¿no? Estas pruebas de hipótesis existen varios tipos, ¿verdad? Y el primero de ellos viene a ser la prueba bilateral o de dos colas, ¿verdad? ¿Cómo es la prueba bilateral o de dos colas? Cuando la hipótesis nula dice que es igual, ¿verdad? El parámetro, en este caso le puse así un nombre genérico, pero dice que los parámetros son iguales, ¿verdad? Y la hipótesis alternativa dice que son diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando escribimos de esta forma, estamos hablando de una prueba bilateral o en todo caso de dos colas. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la campana de Gauss, que ustedes ya conocen, y vamos a tener una zona de, mejor dicho, dos zonas de rechazo para cuando es una prueba bilateral. Entonces tenemos dos zonas de rechazo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y lo que queda en el medio, generalmente nosotros lo que hacíamos cuando calculábamos distribuciones muestrales o cuando estábamos haciendo distribución normal, era pintar el área bajo la curva que queremos calcular. Pero en este caso lo que hacemos es pintamos el área de la curva que no nos favorece. Lo que a nosotros nos favorece es esto que queda en medio, es la zona de aceptación. Aquí es rechazo, rechazo, y aquí en el medio tenemos la aceptación. Otro tipo de prueba de hipótesis viene a ser la prueba unilateral derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando es derecha decimos que la hipótesis nula es menor que el otro, ¿verdad? La media, la proporción, lo que sea, es menor que el otro o es igual. Por eso acá les puse los dos símbolos, puedo decir también que es igual. En el ejemplo que habíamos visto, por ejemplo, la media es igual a 500. Esa sería nuestra hipótesis nula. Y su hipótesis alternativa sería la media es mayor a 500. Esa es una prueba unilateral derecha. Cuando aquí es mayor, ¿verdad? La hipótesis alternativa es mayor. Y ahí entonces tenemos este tipo de campana de Gauss, ¿verdad? Tenemos una sola zona de rechazo que viene a ser a la derecha y tenemos una zona de aceptación que queda a la izquierda de este valor aquí que está representado por V1 en este caso. Entonces, si
al hacer nuestros cálculos caemos en la zona de rechazo, que sería hacia este lado, debemos rechazar h sub 0. Si caemos en esta zona, que es la zona de aceptación, debemos aceptar h sub 0. Y por último tenemos la prueba unilateral izquierda, que se presenta de esta forma, cuando la hipótesis alternativa dice que es menor, ¿verdad? Fíjense que los tipos de pruebas más bien se manejan por lo que va a decir la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, si dice que es diferente, hacemos una bilateral. Si es mayor, hacemos una unilateral derecha, y si es menor, decimos unilateral izquierda. Entonces, en ese caso tenemos de esta forma la campana de Gauss, y tenemos la zona de rechazo, que sería a la izquierda del valor, ¿verdad?, que vamos a calcular, y la zona de aceptación sería todo esto, ¿verdad? Una vez que tenemos esto más o menos así especificado, que realmente es lo más importante para poder después aplicar las fórmulas, tenemos que ver los valores críticos de Z. Para ello tenemos una pequeña tabla. Yo le saqué tres de todos los valores que podían ser los tres que son más utilizados de acuerdo al nivel de significancia. Entonces, en primer lugar, tenemos el nivel de significancia cuando alfa es igual a 0,10. Esto sería para un 90% de confianza. Entonces, la Z crítica puede ser para una cola, puede ser positivo o negativo 1,28, ¿verdad? Cuando es de una cola les puse así más o menos 1,28. Esto indica que si es unilateral derecha voy a utilizar el positivo. Si es unilateral izquierda voy a utilizar el negativo. Y para un ensayo de dos colas, entonces el valor crítico de la Z es más o menos 1,645. Y cuando son ensayos de dos colas o bilaterales, sí usamos los dos valores. Usamos tanto el positivo como el negativo. Para un nivel de significancia de 0,05, o sea, un nivel de confianza de que voy a estar haciendo bien, con un 95% de que voy a tomar la decisión correcta, entonces los valores son para una cola más o menos 1,645 y para dos colas 1,96, ¿verdad? Más o menos. Y tenemos el tercer nivel de significancia, que es el más utilizado, que es el 0,01, o sea, 99% de confianza de que voy a tomar la decisión correcta. Tengo una cola más o menos 2,33 y tengo de dos colas que es más o menos 2,58. Entonces acá, para reforzar nada más la idea, cuando es de una cola, los positivos, los valores positivos se utilizan para unilateral derecha y los valores negativos para unilateral izquierda. Los que son de dos colas o bilaterales se utilizan los dos, tanto el positivo como el negativo. Y por ejemplo, supongamos que hice todos los cálculos y me sale que necesito para el nivel de significancia que voy a usar que la ZC, o sea, la Z crítica es positivo, o sea, más o menos 1,96. Quiere decir que es un ensayo de dos colas con nivel de significancia 0,05, ¿verdad? Entonces, para esto, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces voy a hacer el gráfico de la campana de Gauss y voy a tener ZC 1,96 el positivo para la derecha y ZC negativo para la izquierda. Todo lo que queda a la derecha de la Z crítica es zona de rechazo. Todo lo que queda a la izquierda es zona de rechazo y lo que queda aquí en el medio es la zona de aceptación. Y en los próximos materiales entonces vamos a ver los ejemplos prácticos ya de toda esta aplicación. Acá lo importante de este material es repasar todo lo que las herramientas, digamos, que vamos a necesitar y de acuerdo a eso para poder después aplicar en los ejercicios.